Dios le bendiga. En esta hermosa noche venimos a este lugar a presentarnos nuevamente. Nosotros somos la Asociación Misionera de Iglesias Pentecostales e Iglesia Casa de Vida. Nuestro pastor es el hermano Pastor Carmelo Vélez. Nuestro teléfono de la oficina es el 939-389-4302 o para más información nos puede contactar a través de nuestra página web www.amiscasadevida.org. Queremos recordarle que estamos todos los viernes a partir de las 10:30 de la noche. Nos puede sintonizar, que vamos a estar trayendo palabras, ya sean entrevistas como la del día de hoy. Esta noche nos queremos seguir dando a conocer. El viernes pasado tuvimos una entrevista con la agrupación Génesis 1.1. En esta noche tenemos el privilegio de tener a nuestra pastora, que está al frente de nuestra iglesia, y queremos hacerle algunas preguntas para que conozcan lo que es este ministerio, el Ministerio Casa de Vida, y cómo ha sido la formación de él. Queremos que conozca a cada uno de los líderes, de los integrantes, y debido a eso se da hoy esta entrevista con nuestra pastora. En esta noche le queremos preguntar a la pastora cómo fue que ella conoció al Señor, cómo fue ese primer encuentro con Jesús, y que nos diga de sus propias palabras cómo fue su conversión al Señor. Amén. Dios les bendiga, hermano Ricardo, hermano Ral. Gloria a Jesús. Pues hace 15 años atrás, gloria al Señor, yo no le servía al Señor, pero uno de mis hijos, el del medio, que para ese tiempo tenía 6 meses, se enfermó y yo lo llevé al hospital. Para ese tiempo pues no le servía al Señor, y los doctores le empezaron a hacer estudios y no daban con lo que él tenía, pero se puso bien malito cuando llegó al punto que tuvo un paro intestinal, donde hubo que hacerle un nasogástrico porque no se le paró y no podía comer ni nada. Y yo en ese momento, para mí fue bien terrible, fue bien fuerte, porque yo decía, ¿por qué le está pasando esto a mi hijo? Aunque yo no le servía al Señor, pero yo decía, pero Señor, yo no fumo, yo no bebo, yo no voy a discotecas, no entiendo por qué me está pasando esto a mí. Y verdad, no sabía, verdad, que era propósito del Señor que él se enfermara. Y un día yo estoy así en el cuarto con él, y llegué a un desespero que yo recuerdo que yo me tiré al piso a llorar, y yo lloraba y lloraba y lloraba, porque los doctores me decían que él tenía cáncer. Entonces imagínense, uno como madre tener un bebé de 6 meses y que los doctores te den esa noticia. Y en ese momento yo me acuerdo que iban donde mí, me hablaban, una prima de mi esposo, me acuerdo que no se me olvida, ella me decía, tú lo que vas a hacer es que tú vas a comprar una vela amarilla y unas flores amarillas y las vas a poner en tu casa, y tú vas a ver que eso es lo que te va a ayudar para que tu hijo se sane. Pero aunque yo no le servía al Señor, yo sabía que de esa manera mi hijo nos iba a sanar. Y yo dentro de mí, yo conocía que de la única manera que mi hijo se iba a sanar era yo buscando del Señor. Y me acuerdo que en una ocasión, cuando ya no pude más, cuando ya yo veía que todo estaba perdido, que ya en mi mente yo veía a mi hijo literalmente que se iba a morir, yo decidí ir a la iglesia. Yo recuerdo que ese día yo no le dije nada a nadie. Yo en mi corazón, yo dije, me propuse ir a la iglesia. Y recuerdo que dejé a mi hijo con mi mamá y llegué a la iglesia, vine aquí a la iglesia de la colectora, cuando eso estaban otros pastores. Y me acuerdo que estuve en toda la predicación, y cuando hicieron ese llamado, pues yo hice esa oración dentro de mí, en mi corazón. Pero como yo no sabía mucho, después que se acaba el culto, una de las hermanas de la iglesia se me acerca y me dice, ¿tú hiciste la oración de fe? Y yo, sí, yo la hice. Ella me dice, pues vente, vamos para donde el pastor para que ore por ti. Y entonces el pastor oró por mí, y ahí fue cuando yo le entregué mi corazón al Señor.
Y yo recuerdo que yo me fui con esa paz y esa tranquilidad. Me acuerdo que yo fui a mi casa. Para ese tiempo mi esposo no le servía al Señor. Y yo fui directito a donde estaba la vela amarilla y la apagué. Porque yo entendí que quien iba a hacer la obra era el Señor. Y me acuerdo que hasta mi esposo me reclamó y me decía, ¿pero por qué tú vas a apagar esa vela? Y yo le dije, no, porque había una certeza dentro de mí de que Dios había hecho ya la obra en mi hijo. Y recuerdo, ¿verdad?, que yo volví al hospital ese domingo y al otro día yo estoy así con mi hijo está acostado en la cuna y yo estoy mirando hacia afuera porque en la habitación que yo estaba podía uno mirar hacia afuera porque había una ventana. Y nunca se me olvida cuando el doctor entra a donde mí y me dice, mamá, yo no sé qué ha pasado aquí, pero aquí ha ocurrido un milagro. Aquí ha ocurrido un milagro y te voy a decir que ahora mismo tú te puedes llevar a tu hijo a tu casa porque tu hijo ha sido sano. Y eso para mí fue tan impresionante y yo le di las gracias al Señor y Dios mío, gracias Señor por la obra que tú hiciste en mi hijo. Y me acuerdo, ¿verdad?, que yo fui a mi casa y para mí eso fue una experiencia tan grande porque eso fue algo al instante. O sea, yo acepté al Señor y el Señor logró rápido, gloria a Jesús, ¿verdad? Y yo entiendo pues y comprendo que fue propósito del Señor que mi hijo se sanara para que entonces yo buscara del Señor. Y desde ese momento hasta gracias al Señor y por su misericordia le sirvo al Señor todavía. ¿Qué tiempo pasó, verdad?, a que llegara ese momento que usted sintió esa inquietud del pastorado? Usted sentía esa inquietud de que Dios la estaba llamando para ser pastora. ¿Qué tiempo pasó desde que usted le entregó su corazón a Cristo a ese Le puedo decir como 1 año y medio, porque el Señor fue trabajando conmigo porque mi esposo no le servía al Señor. Yo fui la primera que vine a la iglesia y el Señor empezó a tratar conmigo en diferentes labores en la iglesia, desde la limpieza, el protemplo, y así el Señor fue tratando poco a poco conmigo y poniendo eso en mi corazón. Y como al año y medio fue que Dios ahí me confirmó que tenía propósitos, ¿verdad?, con nosotros para el pastorado. Qué bueno, nos llenamos de alegría, ¿verdad?, escuchar esas palabras tan alentadoras porque hay muchas personas en el pueblo de Dios que posiblemente tengan un familiar que esté pasando por esta enfermedad o tengan a su esposo fuera del evangelio o a su esposa o a un familiar y vemos que esto nos llena de fe. Ajá. Pero sabemos que no solamente quedó ahí ese llamado, sino que se efectuó y fue pastora en una iglesia y queremos que nos cuente de esa primera experiencia cuando entró a la iglesia de Cupey, cómo fue ese trayecto, esa experiencia con Dios en el pastorado allá en la iglesia de Cupey. Amén. Pues después que mi esposo, ¿verdad?, aceptó al Señor, pues Dios nos llamó a la iglesia de Cupey, como usted dice. Y fue una experiencia, aunque fue, ¿verdad?, la primera vez, pero fue una experiencia bonita, gloria a Jesús. Cuando nosotros llegamos a la iglesia, pues prácticamente pues todos los miembros se fueron, gloria al Señor, pero nosotros nunca perdimos la fe, porque cuando uno sabe que es el Señor el que llama a uno, uno no pierde la fe. Y nosotros nunca perdimos la fe y nosotros pues al principio dábamos cultos nosotros nada más con las sillas vacías y se cantaba, se hacía el devocional, mi esposo predicaba y nos despedíamos en oración como si la iglesia estuviera con todos los hermanos. Y nosotros nos propusimos volver a donde estaban todos esos hermanos, ¿verdad?, que habían dejado la iglesia. Y para la gloria del Señor hubo un grupo, ¿verdad?, que regresó. Y fue una experiencia muy bonita porque fue la primera vez así como tal que yo tuve a cargo de la escuelita bíblica. Y al principio fue fuerte, ¿verdad?, porque había muchos nenes que pues los papás no les servían al Señor y entonces ellos iban por medio de una hermana de la iglesia. Pero Dios nos fue dando, ¿verdad?, esa sabiduría para trabajar con todos esos niños y aún a veces pues así cuando vamos
¿verdad? Donde ve a algunos de los hermanos y ellos nos ven, se recuerdan con mucho cariño de nosotros. Y fue una experiencia muy bonita que el Señor nos permitió. Amén. Yo ¿verdad? Me pongo a pensar en que, ¿verdad? Está hablando de que cuando usted tuvo ese llamado al pastorado, ¿verdad? Lo que es el pastoreal, veo que el Señor fue tratando en su vida en diferentes aspectos, que no solamente fue de un momento rápido al pastorado, sino que en ese momento que fue tratando con su vida, pues usted limpiaba, hacía cosas para el Señor que a veces, ¿verdad? Nosotros como seres humanos pensamos de que pues el llamado es al instante y uno sin tener que trabajar, ¿verdad? En algunas áreas que el Señor también, que son ministerios, porque el limpiar la iglesia, el guiar una guagua de la iglesia, el hacer todas estas cosas, pues son para el Señor, son ministerios, pero ¿verdad? Hay muchas personas que nada más están buscando puestos altos, como ellos le llaman, pero me da, ¿verdad? Me tocó, ¿verdad? Esa parte que usted está hablando, porque eso, ¿verdad? Pues a las personas que nos escuchan, pues ven que muchas veces las cosas no son como ellos piensan o como uno la cree, sino pues que Dios trata de una manera y solo Él sabe cómo hacerlo, porque el Señor es perfecto. Amén, sí, porque Dios nos va capacitando en diferentes áreas. Cuando yo llegué a la iglesia, yo no pensaba que iba a estar a cargo del protemplo, y eso para mí fue algo bien grande, bien bonito, porque no hay cargos pequeños en la obra del Señor, todos los cargos son importantes. Estuve a cargo de la limpieza y para mí eso me emocionaba tanto, poder limpiar la iglesia, que para el Señor nada es pequeño, y es como le digo, es un proceso que tenemos que ir pasando, ¿verdad? Por todas las diferentes etapas de la iglesia, de la limpieza, del protemplo, de darle clase a los niños, porque Dios nos va capacitando poco a poco en todas las áreas. Otra cosa que ¿verdad? Que escuché ahora que estaba hablando es el hecho de que llegan al pastorado, y cuando llegan al pastorado la iglesia prácticamente vacía. O sea, que estas personas que a veces piensan que el pastorado es algo fácil porque todos quieren ser pastores, pero es una responsabilidad grandísima ¿verdad? Que el Señor les ha dado a ustedes como pastores. Y ver primero por lo que usted tuvo que pasar, después llegar a la iglesia y la iglesia vaciarse, es para que, ¿verdad?, las personas que nos están viendo vean que no es sencillo, que no es que el llamado va a venir al instante y rápido que tú tengas el llamado vas a tener una iglesia que va a tener ya 200, 300 miembros, ¿verdad? Que es un proceso en el cual pues el Señor va tratando. Y vemos que acontece un hecho en lo que es la iglesia de Cupey, y a causa de herencia y todo, pues se pierde lo que es el templo por causa de esas personas que no se pusieron de acuerdo nunca entre familias, y vemos que Dios le da otra nueva oportunidad o le abre otro salón de clase para adiestrar sus manos para la batalla en el campo de Dorado. Cuéntanos cómo fue su experiencia allá en Dorado. Fue una experiencia muy bonita también, porque entonces ahí la diferencia era que prácticamente pues los niños, ¿verdad? Eran hijos de hermanos que se congregaban. Y en ese tiempo fue otra etapa, porque entonces ahí yo trabajaba con los niños más pequeños. Y entonces ahí, ¿verdad?, uno tiene que pedirle sabiduría al Señor para poderle llevar la palabra a niños pequeños, a niños prácticamente como de 2 años, 3 años, que ahí es diferente, ¿verdad? Y uno tiene que pedirle al Señor sabiduría, porque aunque son niños pequeños, ¿verdad?, pero también hay que enseñarles la palabra del Señor. Y fue bien gratificante también, porque entonces ahí pasamos otro tipo de experiencias con otros hermanos, porque ya cuando llegamos a esa iglesia, pues ahí sí los hermanos se mantuvieron en la iglesia. Y fue una experiencia muy bonita que nosotros compartimos con todos los hermanos de ahí, unos hermanos muy cooperadores, muy serviciales. Y para la gloria del Señor, fue una experiencia muy bonita también.
porque después de esas experiencias, ¿verdad?, que he tenido de pastorear, ¿verdad?, dos iglesias, llega una tercera que entiendo que viene siendo ya esta iglesia, Amén. que es la iglesia de Colectora, iglesia donde fue que usted le dio su corazón al Señor, es la iglesia donde usted ha vivido toda su vida, donde está cerca del barrio donde usted se crió. Eso es una experiencia, tiene que ser una experiencia, quisiera, ¿verdad?, que nos cuente, no sé cómo explicarlo, porque, pero quisiera que nos hablara de eso, cómo ve esa experiencia de volver a regresar, yo lo pongo como a casa, como Amén. venir a donde usted tuvo la oportunidad de darle su corazón a Cristo. Amén. Pues cuando nos toca venir acá a la iglesia de la Colectora, fue una experiencia también, como vuelvo y le repito, el Señor obra por senderos misteriosos. Y mi esposo, bueno, ya que le servía al Señor, él comenzó a venir aquí a dar culto ciertos días a la semana. Estuvo 2 años así, nos congregábamos en la iglesia de Trujillo, pero él 2 veces en semana venía y daba cultos acá. Y él me dice en un momento que él quería pastorear la iglesia de acá. Pero en ese momento yo no quería venir a la iglesia de la Colectora. Es un reto grande. Sí, y entonces pues yo le pedí al Señor que tratara conmigo, porque como matrimonio, ¿verdad? Los dos tenemos que estar de acuerdo, Sí. porque uno no puede pensar de una manera y el otro de otra manera, ¿verdad? Cuando Dios llama a los dos, no a uno solo. Y yo recuerdo, ¿verdad?, que llegó un momento dado en que mi papá enfermó y se puso bien malito. Y esa fue la manera en que el Señor obró en mí para que entonces Él lo puso en mi corazón para que entonces yo aceptara estar en la iglesia de acá. Mi papá se puso bien malito y de momento, eso fue algo que fue el Señor que yo le dije a mi esposo, ay, ¿sabes qué? Yo creo que sí, que ahora es el momento de que estemos acá. Porque no podía, ¿verdad?, dejar a mi papá así enfermito como estaba y estar yendo a una iglesia, ¿verdad?, un poquito más lejos. Y el Señor empezó a tratar conmigo en mi corazón y llegó el momento, gloria a Jesús, de que entonces pues nos ubicaron en la iglesia de acá. Y el Señor obró, ¿verdad?, como digo, como senderos misteriosos, porque después que yo acepté el llamado a pastorado a la iglesia de acá, al poco tiempo mi papá murió. Pero ya, como vuelvo y digo, eso fue también de parte del Señor, que Dios, ¿verdad?, tuvo que tratar de esa manera conmigo. Pero yo le estoy muy agradecida al Señor, porque mi papá se fue salvo y estamos aquí para la gloria del Señor. ¿Y cómo se siente ser parte de este crecimiento que ha tenido esta iglesia? Porque sabemos que cuando el pastor venía, había mucho menos miembros de los que actualmente se congregan en este lugar. ¿Cómo se siente uno al ver esa semilla que se siembra y va floreciendo y dando su fruto en su tiempo? ¿Cómo se siente uno como pastor al ver el crecimiento en sus manos? Porque si lo podemos decir así, entonces sabemos que es Dios el que da el crecimiento, pero que ustedes son los que están al cuidado de esta oveja y luego empieza a expandirse hasta el día de hoy que tenemos mucho más asistencia de la que ustedes recibieron en sus manos. ¿Cómo se siente? Amén, pues tan siquiera, ¿verdad? Yo le estoy bien agradecida al Señor, porque yo siempre pienso, ¿verdad?, que yo no merezco nada de parte del Señor. Y esta bendición pues que Dios nos ha dado, que la iglesia haya crecido en miembros, y no solamente que crezca en números, sino que gracias al Señor pues los miembros que tenemos son miembros que son bien dedicados a las cosas del Señor, que eso es más importante de que haya muchos miembros, porque en realidad, ¿verdad?, lo que más anhela un pastor es que toda su congregación sean personas que estén dispuestas a trabajar en la obra del Señor. Y nosotros estamos muy contentos y muy gozosos porque todos los miembros, gracias al Señor, son muy buenos y son muy trabajadores y son muy fieles y buscan del Señor, que eso es muy importante en la iglesia, que busquen del Señor. Yo
le doy gracias al Señor también por tener, ¿verdad?, pastores como ustedes. Ha sido de una bendición para nosotros, ¿verdad? Estamos agradecidos por lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, lo que Dios está haciendo en la iglesia, el mover, el sentir del Señor tan bonito que se ha dado. Amén. La oportunidad que Dios nos ha dado de poder tener para poder llevar los mensajes, ¿verdad?, a través de la radio y de la televisor, que es una oportunidad, ¿verdad?, que el Señor inmerecida, amén, que nos ha dado, y nos ha dado esa oportunidad de poder llevar la palabra a través, ¿verdad? Y estamos sumamente agradecidos, de verdad, de que Dios nos haya puesto a ustedes como pastores. Amén. Igualmente nosotros le damos muchas gracias al Señor porque, como usted decía, aquí fue, ¿verdad?, donde yo nací, en los caminos del Señor. Y como los pensamientos del Señor no son nuestros pensamientos, uno jamás va a pensar, ¿verdad?, que en algún momento, pues en mi caso, yo iba a ser ahora la pastora de la iglesia. Y yo le estoy muy agradecida al Señor porque esta iglesia, para la gloria del Señor, es una iglesia muy unida y nos sentimos como familia. Yo me siento muy contento y regocijado de verdad por también estar en una iglesia donde prácticamente yo nací y crecí. Amén. En el mismo barrio donde yo nací y me gozo porque pude compartir con los pastores en la iglesia de Trujillo y fue una experiencia maravillosa porque me recuerdo que teníamos mucho contacto con el pastor y nos llamaban y ustedes vienen para acá y ese pulseo del pastor, ustedes se vienen para la iglesia con nosotros y Dios le reveló al pastor que yo y mi esposa íbamos a estar en esta iglesia y pastor, esos son sueños de ustedes, pero Dios se lo había mostrado a él y hoy nos encontramos aquí. Yo me siento contento de que ellos sean mis pastores, de los que estén a cargo, ¿verdad?, de esta iglesia. Nos sentimos feliz, contentos de poder tener pastores que además de pastores son como nuestros amigos, nuestros hermanos. Nos dan esa confianza para poder expresarles nuestras situaciones, tanto nuestras alegrías como nuestras tristezas. Y para mí es un honor de verdad tenerlos a ustedes como nuestros pastores. Para mí algo diferente. Uno vive etapas como pasó usted esas etapas con diferentes miembros, así nosotros hemos pasado etapas con diferentes pastores y de verdad que es un gozo poder trabajar al lado de ustedes y estarle mano a mano en lo que es el ministerio Casa de Vida, en lo que es la radio, la televisión, lo que es los cultos de calle. Nos sentimos privilegiados de compartir con ustedes la visión que Dios le dio en algún momento, que hoy la estamos viendo. Amén. Antes de culminar, ¿verdad? Quiero recordarle que nuestro número de nuestra oficina es el 939-389-4302. Nuestra página web que puede accesar www.amigcasadevida.org. Ahí puede buscar más información. También puede buscar ahí información de cómo llegar a nuestra iglesia. Puede accesar ahí. Y también, gloria al nombre de Cristo para siempre, ¿verdad? Queremos que nuestro hermano Ralph nos haga una oración de despedida. También quiero recordarle que estamos todos los viernes a partir de las 10:30 de la noche. Los martes tenemos estudio bíblico a las 7:30 de la noche. Jueves estamos en los cultos de calle, lo que es culto de oración. Los viernes tenemos nuestro culto regular a las 7:30, culto de jóvenes. Y los domingos, escuela dominical a las 10 de la mañana y a las 6:30 de la tarde, el culto evangelístico. Les soltamos que nos visite. Nosotros nos estamos dando a conocer con ustedes, abriéndonos para que ustedes conozcan lo que es Casa de Vida y quién compone este ministerio.
y queremos que usted venga y se goce con nosotros. Amén. Amén. Vamos a hacer una oración para despedirnos de este lugar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos toda la gloria, te damos toda la honra, Señor, por este privilegio que nos permite, Señor, de contar nuestras experiencias, Señor, a través de la radio, de la internet, Padre amado, para que otras personas se nutran de ellas, Padre celestial, y puedan, Señor, fortalecerse en la fe, Padre amado, con los testimonios, Señor, que puedan, Señor, aleluya, sentir, Dios amado, el llamado, Señor, que es para tu obra, Padre amado, es el sentir de trabajar, Señor, arduamente por lo que tú has puesto en la humanidad, Señor, por esta causa tan grande, Señor, que tú le has delegado a la humanidad. Yo te pido, Señor, que bendiga a la familia pastoral, Señor, que seas tú bendiciendo de la gran manera, Padre amado, poniendo su mano de salud, Padre celestial, en sus hijos y en su esposo, Padre celestial. Yo te pido también, Jesús de Nazaret, que le des la sabiduría para seguir guiando a este pueblo hacia el reino de los cielos, Padre amado. Sabemos, Señor, aleluya, que hay momentos, Señor, en los cuales, Señor, necesitamos que tú intervengas directamente, Padre celestial. Sabemos, Señor, aleluya, que tú capacitas y das las herramientas, Dios de la gloria. Pedimos, Señor, por las personas que nos ven, Dios amado, por los que transmiten, Señor, a través de esta onda, Señor, yo te pido por ellos, Padre amado, que tú los bendigas de gran manera, Señor, que seas tú llenándolos con tu poder, con tu Espíritu Santo, Dios de la gloria. Señor, si alguno tiene alguna enfermedad, Padre, lo declaramos sano por tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús, si alguno está pasando por alguna prueba, Señor, Espíritu Santo, consuela su vida, dale fuerza, Dios amado. Oh, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, yo te pido, Señor, todas estas cosas en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga. Gracias.